Bienvenidos al canal de costura. Hoy vamos a realizar este hermoso conjunto para niñas. Visualiza el patrón en este tutorial. Acá tienes, primeramente ubicamos un pliego de papel en el cual vamos a plasmar las medidas para este patrón o guía. Vamos a realizar dos líneas, una horizontal y una vertical, la cual nos van a servir de márgenes. Vamos a realizar una línea con un margen de 2 centímetros. También vamos a realizar el margen superior, realizando una línea en la parte superior. En la unión de estas líneas vamos a colocar un punto. Este va a ser el punto de partida, por el cual vamos a colocar las medidas. Vamos a colocar la mitad de la medida de hombros. La medida de hombros para una niña de 2 años es de 22 centímetros. Lo tenemos acá. Ubicamos en la cinta métrica el número 22, doblamos a la mitad de esta forma y esta es la medida que vamos a colocar, ya que vamos a trabajar con la cuarta parte de la medida total de este conjunto. Primeramente vamos a realizar la blusa. Colocamos el número 22, que es la mitad del número 22, que es la medida de hombros. Luego, desde el punto inicial vamos a bajar 23 centímetros, que sería el talle delantero. Colocamos un punto en el número 23. También bajamos desde el punto inicial 6 centímetros. Colocamos un punto. Luego colocamos la altura de pinza, que sería 13 centímetros. Desde el punto inicial vamos a colocar 5.5, que sería la parte del escote, del cuello, 5.5. Y desde la parte del hombro vamos a bajar 1 centímetro. Esto viene siendo el declive de hombros. Unimos los puntos, bajamos 2 centímetros para el escote de la parte trasera, colocamos un punto y realizamos unas curvas, las cuales será el cuello, uniendo los puntos de esta forma. Con este patrón vamos a obtener la parte trasera y la parte delantera de la blusa. Esta es la parte trasera y este es el escote o cuello de la parte delantera. Acá tenemos este punto. A partir de él, de la altura de la pinza, vamos a colocar el contorno de pecho, que serían 56 centímetros. Ubicamos el número 56, doblamos. Este viene siendo la parte trasera y delantera. Volvemos a doblar para ubicar la cuarta parte, así, y vamos a colocarlo por acá. Este viene siendo el contorno de pecho. Realizamos una línea. Para cortar la tela vamos a doblar la tela a la mitad y nos guiamos de este patrón. A partir del hombro vamos a bajar con una línea recta. De esta forma ubicamos la mitad y realizamos un punto. Acá está la mitad de la línea recta. A partir de ese punto vamos a introducir 1 centímetro hacia adentro. Por acá colocamos un punto. Luego, desde esta parte vamos a subir por acá 2 centímetros. Subimos 2 centímetros y unimos los puntos para de esta forma obtener la sisa, desde el hombro hasta la parte baja de la sisa. Unimos por acá. Para colocar la cintura colocamos la misma medida de pecho, que viene siendo 56, ya que la niña o las niñas no tienen una cintura definida. Podemos utilizar la misma medida de pecho. 56, doblamos a la mitad, volvemos a doblar. De esta forma vamos a obtener la cuarta parte. Trazamos una línea y unimos los puntos. Este es el patrón básico para una niña de 2 años.
Vamos a bajar unos centímetros para colocar la altura de la cadera, que viene siendo 9 centímetros. Esta la obtenemos colocando la cinta métrica en la parte más alta de la cadera. Bajamos 9 centímetros. Esta va a ser la altura de la pinza. Y el contorno va a ser igual que la de pecho y cintura. Vamos a colocar 14.5. Vamos a agregar solo 5 milímetros más. Y unimos los puntos. Muy bien. Este es el patrón básico, recuerda. Ahora vamos a realizar la modificación para el modelo que nos ocupa. Para la modificación vamos a trazar una línea desde la parte baja del escote o la mitad de la sisa. Para ello vamos a ubicar por acá, por la parte baja del escote, desde ese punto vamos a trazar una línea recta, o desde la mitad de la sisa también. No vamos a llegar hasta el final, sino que vamos a dejar unos centímetros por acá, exacto, y acá vamos a bajar hasta la parte baja de la sisa. A partir de acá bajamos un poco más, ya que el modelo que nos ocupa es un poco más ancho. Por acá dejamos unos centímetros, pueden ser 1 o 2 centímetros, hasta 3 si queremos la blusa más ancha. Colocamos el centímetro para la costura por todo el contorno. Muy bien, este es el modelo que nos ocupa hoy. Exactamente así. Recuerda que lo sacamos de las medidas del patrón básico. Cortamos. Amiga principiante, atrévete a realizar estos hermosos proyectos. Solo tienes que presionar el botón unir y solicitar el modelo de tu preferencia. Ok, acá tenemos la modificación del patrón. En los laterales recuerda que puedes dejar 2-3 centímetros para que sea un poco más holgada la blusa, ya que el modelo que nos ocupa es así. Fíjate que dejamos 2 centímetros en los laterales. Vamos a cortar esta parte, ya que en el modelo o en el patrón básico dejamos este espacio o este margen para colocar botones o cierre. Este modelo no lo tiene, por ello lo cortamos. Muy bien, ahora vamos a realizar las mangas. Para obtener las mangas ubicamos este papel que nos sobró. Vamos a colocar un margen o una línea, a trazar una línea en la parte superior para guiarnos, y lo hacemos de esta forma. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no dejes de hacerlo en la cajita de comentarios. Con gusto los estaremos leyendo y dándole respuestas. Recuerda que puedes solicitar cualquier modelo de tu preferencia indicándonos la edad, la talla que requieres y cualquier modelo. Solo tienes que presionar el botón unir al lado del botón suscribir. Muy bien, para ello, para realizar la manga, vamos a tomar la medida de la sisa, 8 centímetros, 8 centímetros, y a partir del punto que se encuentra en la unión de las dos líneas vamos a colocar 8 centímetros por acá. También vamos a bajar colocando 8 centímetros. Realizamos un punto. Fíjate que es muy fácil. A partir de ese punto que colocamos 8 centímetros, vamos a bajar 7 centímetros y colocamos nuevamente un punto. Muy bien. Vamos a colocar 6 centímetros por acá. Y unimos puntos. También para la parte superior trazamos una línea uniendo los puntos. De esta forma nos va a quedar. Ahora desde esta parte baja vamos a colocar el largo de la manga del tamaño de nuestra preferencia. En esta ocasión vamos a colocar 22 centímetros. Trazamos una línea hasta el número 22
En la parte baja también, en la parte superior 22 centímetros. Nos va a quedar así ancha. Recuerda que el modelo que nos ocupa lleva una elástica en los puños. Colocamos el centímetro para la costura. Al cortar la tela, vas a colocar o darle forma a la tela colocándole los elásticos. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a cortar la manga. Recuerda que vamos a hacer 2 mangas. Muy bien, así nos va a quedar la manga. Recuerda, amiga, que esto es al doblez de la tela. Es decir, vamos a doblar la tela a la mitad y luego vamos a cortar. Pero recuerda que son 2 mangas, es decir, vamos a doblar 4 veces para obtener ambas mangas. Vamos a colocarla por acá. Fíjate, así la vamos a colocar. Por la parte de la sisa vamos a unir. Si quieres realizar la blusa un poco más ancha, recuerda ampliar por los laterales. Esta es la parte de la blusa. Ahora vamos a trabajar con el short. Para el short, de igual manera, vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a plasmar las medidas. Acá tenemos este pliego de papel. Vamos a utilizar de igual forma marcador, cinta métrica, por acá. Y vamos a realizar los márgenes. Es muy fácil realizar estos proyectos, estos patrones, amigas. Solo tienes que seguir este paso a paso. Vamos a realizar primeramente del lateral un margen de 5 centímetros. Con la cinta métrica marcamos 5, colocamos unos puntos en el número 5 y bajamos 5 centímetros del margen lateral. Recuerda que vamos a trazar 2 líneas, una horizontal y una vertical. Muy bien, ahora vamos a trazar el margen superior de 3 centímetros. Bajamos 3 centímetros, colocamos un punto y a partir de allí realizamos el margen de 3 centímetros. En la unión de estos 2 puntos, o mejor dicho, en la unión de estas 2 líneas, vamos a realizar un punto. Este va a ser el punto de partida por el cual vamos a colocar las medidas. Vamos a colocar 18 centímetros en la parte superior. Luego vamos a colocar 3 centímetros. Desde el punto inicial vamos a bajar 21 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a colocar acá, hacia afuera, 3.5 centímetros. Colocamos un punto. Así nos va a quedar. Luego vamos a bajar desde este punto 8 centímetros. 8 centímetros. Fíjate bien en los puntos que estamos realizando. Vamos a colocar hacia adentro 1 centímetro. Vamos a colocar hacia afuera 3.5 centímetros y trazamos una línea uniendo puntos. Así nos va a quedar un pequeño rectángulo en la parte baja. De esta manera vamos a unir la parte superior con la parte inferior en forma de curva. De esta manera vamos a obtener el tiro del short. Así. Recuerden que con estos patrones vamos a obtener la parte trasera y la parte delantera. Solo doblando esta parte inferior
más corta la parte delantera, más larga la parte trasera. Continuamos uniendo los puntos. Amiga, si quieres ver la realización del tutorial de este proyecto, es decir, el corte de la tela y el proyecto ya realizado, ya culminado, hazlo saber en nuestros comentarios o solicítalo uniéndote a nuestro canal. Recuerda que el botón unir está al lado del botón suscribir. En la parte superior, como parte de modificación de este patrón, vamos a subir 2 centímetros. Subimos 2 centímetros, ya que es un short alto. El modelo que nos ocupa es alto en la parte superior. Subimos 2 centímetros. Y ahora vamos a colocar el centímetro para la costura por todo el contorno. De la parte trasera más larga y la parte delantera más corta. La parte inferior y la parte lateral. Muy bien, ahora vamos a cortar este patrón del short. Cualquier duda, amiga principiante, háznoslo saber en la cajita de comentarios. La forma de doblar la tela es muy importante para poder obtener estos proyectos que queden muy bien realizados, guiándonos de estos patrones. Esto es la guía, el patrón, las medidas ya plasmadas. Ok, para la parte superior vamos a dejar 7 centímetros. Colocamos 7 centímetros. Recuerda que este es un short con una pretina alta. Este es el modelo que nos ocupa. Colocamos 7 centímetros y trazamos una línea. Esta línea baja es la parte de la cintura. Acá va la cintura de la niña, ya que este espacio es para colocar la elástica en la parte superior. Vamos a colocar un punto por acá, colocando la mitad entre la parte superior y la parte inferior. Trazamos una línea. Ahora vamos a doblar, ya que ese es el doblez, el detalle que va en la parte superior, guiándonos de la última línea. Vamos a colocar la elástica en esta parte. Si la elástica tiene un grosor de 2 centímetros, la vamos a colocar así, tomando medida de la elástica. Pasamos la primera costura en la parte superior, estamos hablando de la tela. Luego de pasar la costura en la parte superior, dejando los 2 centímetros, la elástica vamos a colocarla de forma circular, así. Colocamos como un aro y vamos a irla colocando por todo el contorno y pasamos una costura en la parte inferior atrapando la elástica, y de esta manera va a ir arruchando la parte superior del short. Así nos va a quedar la parte superior. Este es un proyecto muy fácil de realizar, es un modelo muy bonito. Podemos colocarlo tipo body, es decir, uniendo la parte inferior y la parte superior, colocándolo así, una arriba de la otra. ¿Okay? Colocándolo acá, en esta parte, en la parte de la cintura. Podemos pasar costura por acá, dejando este espacio, y nos va a quedar esto como detalle en la parte superior. De igual manera vamos a colocar la elástica por acá y vamos a arruchar. Podemos colocarla tipo enterizo o podemos realizarlo separado, tipo conjunto, el short aparte y la blusa aparte, como queramos realizarlo, dependiendo de la tela. Si quieres ver el tutorial, háznoslo saber uniéndote a nuestro canal. Este es el proyecto del día de hoy, espero te haya gustado. No olvides dejar tus comentarios y darle me gusta.